Bendecidos con toda bendición. Una vez más con ustedes el Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento de las cosas espirituales. La sabiduría predestinada. Lo que Dios había guardado para en su debido tiempo darlo a conocer. Nosotros hemos aprendido aquí muchas cosas de lo que es la verdad de la palabra de Dios, lo que es la verdad de un buen evangelio. Cuando nosotros aprendemos aquí las cosas del Espíritu, nos damos cuenta que nada de todo lo que nos habían enseñado era lo que tenía veracidad. Ahora nosotros estamos escuchando cosas nuevas por medio de un entendimiento. Nosotros hemos aprendido aquí los beneficios de conocer los misterios. Por ejemplo, hemos aprendido que las cosas que Dios ha tratado con sus hijos siempre han sido de una manera espiritual, no carnal. Para eso, nosotros vamos a ir conociendo cómo es que se enseña lo que es la carne y lo que es el espíritu. Lo que es la carne es un conocimiento. Lo que es el espíritu es otro conocimiento. O sea, nada tiene que ver con el cuerpo, con la carne, o con lo corporal, o con lo físico. No, todo es una sabiduría, una enseñanza. Entonces, había una enseñanza carnal. Las cosas que se aprendieron mediante la carne. O sea, lo que nosotros conocíamos, lo que conoció toda la humanidad, lo que fue enseñado por medio de esa ignorancia. Pero aparece Jesús de Nazaret y Él trae una enseñanza totalmente distinta, diferente. Era el conocimiento del Espíritu. O sea, el propósito de Dios para la humanidad. Así que no todos conocen, no todos saben cómo en realidad se entienden las palabras que predicó Jesús de Nazaret hace 2000 años. Cuando el entendimiento es correcto, entonces se recibe un beneficio. En este caso, un buen beneficio. Valga la redundancia. Porque beneficio viene de tener un bien. Y un buen tiene que ser un bien. Entonces, nosotros sabemos que a través de la interpretación de las cosas del Espíritu, hemos conocido muchos misterios. O sea, la religión o todo lo que se conocía carnalmente no era correcto. Nos engañaron. De hecho, la Biblia habla de un nuevo pacto, un nuevo testamento y un viejo pacto, un antiguo testamento. El problema grande es en qué momento se divide el viejo del nuevo o el antiguo del nuevo. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos enseñó que el antiguo o el viejo testamento comenzaba en Génesis y terminaba en Malaquías. Y el Nuevo Testamento comenzaba con los 4 libros históricos. Ese fue el error. ¿Por qué? Porque los beneficios no vienen cuando nace Jesús de Nazaret. Los beneficios vienen cuando se entiende la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. Entonces debería de comenzar desde que predica Pablo, hablando en el libro a los romanos. En esta oportunidad no voy a leer los primeros versículos de Romanos, que es cuando Pablo se identifica cómo es que él predica. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos esto. Entonces quiere decir que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, oiga bien, narran la historia de la vida de Jesús de Nazaret, la vida física,
pero ahí no había beneficio, porque el beneficio viene después de un sacrificio. En esta oportunidad tenemos una enseñanza que, como ahora no tienen título, sino que se les ha puesto fecha por disposición de Dios. Entonces, porque la gente juzgaba los temas por el título y no era de una forma correcta, porque el hombre no sabe juzgar. El hombre lo que cree bueno es malo y lo que a él le parece malo es bueno, cuando ya hay un buen entendimiento. Y así lo dijo Jesús de Nazaret. Yo solo estoy repitiendo lo que Jesús dijo. Entonces, en esta oportunidad nosotros vamos a conocer lo que es la verdadera identidad. ¿Qué es una identidad? Una identidad es como usted, como yo, como cualquiera se identifica. Entonces, toda persona se identifica de la forma que le han enseñado. Entonces, a mí me enseñaron desde pequeñito que formaba parte de una familia. ¿Quién era mi papá? ¿Quién era mi mamá? ¿Quiénes eran mis hermanos? Y entonces cuando a mí me preguntaban, obviamente yo decía que era hijo del señor fulano de tal y de la señora fulana de tal y hermano de fulana y sutano, mengano y bueno. Entonces esa es la identificación o la identidad que yo tenía según mi cuerpo carnal, según mi naturaleza humana. Y así todos, porque todos tienen un padre. Entonces, ahora vamos a entender la forma correcta de nuestra verdadera identidad según el Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una identidad espiritual, ya sea mala o buena. ¿Por qué? Porque la identidad viene conforme le han enseñado. Entonces nosotros vamos a conocer ahora el propósito de Jesús de Nazaret. ¿A qué vino? ¿A qué lo mandaron? ¿Por qué? Él fue enviado de parte de Dios. Y entonces él venía con un propósito, él venía a cumplir una misión. Y era darle una enseñanza a los que eran hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y lo vamos a leer conforme lo que está escrito. Entonces, nosotros ahora vamos a conocer nuestra verdadera identidad. Voy a repetir esto porque es necesario. José Luis de Jesús Miranda, cuando predicó la gracia, él dijo: yo no les he dado su verdadera identidad. Yo les he hablado en blanco y negro. Cualquiera que estuvo en la gracia puede dar fe o testimonio de que esto que le estoy diciendo es una realidad, una verdad. Porque la gracia no daba la verdadera identidad. Ahora es que se da la verdadera identidad. Ahora es que usted va a escuchar su verdadera identidad por medio de esta predicación, por medio de esta enseñanza. Entonces vamos a conocer primeramente cómo es que nosotros tenemos una identidad espiritual y de quién somos hijos. ¿Por qué? Porque un hijo viene de aquel que le engendra o que lo engendra. Entonces, a él reconoce uno como padre. Hablando del cuerpo humano, uno por medio de un ADN pueden verificar la certeza de que es hijo de fulano de tal. Hoy en día, conforme la tecnología ha avanzado. Entonces nosotros aquí no vamos a hablar de ADN, no vamos a hablar de ningún cuerpo carnal, sino vamos a hablar de una identidad espiritual. O sea, usted es hijo de quien le enseñó. Si usted nació en una religión católica, entonces usted va a ser hijo de los católicos. Si usted nació en medio de un hogar protestante, evangélico, o de los testigos de Jehová, o de los mormones, o de cuanta denominación religiosa hay, entonces usted va a ser hijo de esa doctrina. Ahora todos ellos dicen ser hijos de Dios, pero no es cierto, porque hijo de Dios es aquel que fue enseñado por Dios. Entonces la religión no fue enseñada por Dios, fue enseñada por hombres. Ahora vamos a comenzar
y vamos a ir al propósito de cómo vienen los hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Y vamos a comenzar en Juan, capítulo 1, del 9 al 13. Y vamos a ver cuál era el propósito de Jesús. El 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, voy a repetir esto, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a repetir esto nuevamente. A lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Predicar, enseñar la verdadera identidad. Decirle, usted es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque así dice Dios que usted es su hijo. Pero lo va a creer si su mente tiene la capacidad de entendimiento para poder conocer las palabras de Jesús de Nazaret y entenderlas. Entonces dice, a lo suyo vino a predicar, y los suyos, o sea, los que le oyeron en ese tiempo, no le recibieron. Pero dice aquí, mas a todos los que le recibieron, no tenía que ser en ese momento, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es hasta el 13. A los cuales, no son engendrados, oiga bien, de sangre ni de voluntad de carne, sí, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo voy a repetir. Los cuales, o sea, hablando de los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué? Porque estos hijos venían producto de una enseñanza. De decirle, usted no es hijo de Dios por su carne o de donde venga, de donde proceda. Por eso es que los judíos se jactan que son hijos de Dios, pero ellos vienen en una descendencia carnal de Abraham. Dios no tiene hijos carnales ni por herencia humana. Dios tiene hijos por los que reciben la predicación correcta del Evangelio de Jesús. A lo suyo vino, Jesús traía la enseñanza. Entonces, lo suyo fue la predicación, fue lo que dejó escrito aquí. Entonces, sin entendimiento, no había beneficio. Ahora nosotros vamos a poder ver el entendimiento. ¿Por qué? Porque vamos a entender lo que Jesús habló antes de llegar a la cruz. O sea, al llegar a la cruz, cumplió el beneficio para todos los que son hijos de Dios. Antes ninguno podía recibirle como hijo. Por eso Jesús habló claro y dijo, yo les hablo en parábolas, para que teniendo ojos no vean y teniendo oídos no oigan, y yo los tenga que convertir. No lo podía hacer antes del sacrificio. Creo que esto está bien claro. Entonces, los hijos de Dios vienen por medio de una enseñanza, pero es la enseñanza de Dios. O sea, el problema grande es que la religión tomó a Jesús de Nazaret como la base, como el fundamento, pero no había entendimiento. Entonces, si no hay entendimiento de la predicación, no hay beneficio. Oiga bien, entonces ahora sabemos que los que son engendrados por medio de una buena doctrina, estos son hijos de Dios. No cualquiera. Cualquiera puede decir, yo soy hijo de Dios. Pero eso lo vamos a leer nosotros aquí en los versos que continúan. Y vamos a ir ya, para que no nos tome mucho el tiempo.
Vamos a ir entonces a Juan capítulo 8, versos del 37 al 44. Y ahora, con los ojos del entendimiento alumbrados, vamos a conocer lo que Jesús de Nazaret habló hace 2000 años a los judíos y fariseos de aquel tiempo. Y dice así, vamos a comenzar del 37 al 44. El 37 dice, hablando Jesús, sé que sois descendientes de Abraham, o sé que provienen de Abraham. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra de Jesús no podía ser agradable a los que en aquel tiempo le estaban oyendo. Voy a repetir el versículo, porque es importante el entendimiento. Entonces dice, 37, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Aquí se está cumpliendo lo que él dijo. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Aquí hay dos padres. El padre de ellos, a quienes le está hablando Jesús, que no reciben su palabra, y el padre de Jesús, que es el que lo envió. Entonces aquí hay dos hijos, dos clases de hijos. Los hijos de los que le están oyendo la predicación a Jesús, que no entienden, y los hijos que van a oír la predicación de Jesús con entendimiento y van a creer, van a entender. Entonces sigue diciendo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Quiere decir que ellos decían que eran hijos de Abraham, pero no eran hijos de Abraham porque no entendían las cosas que Abraham hizo. Ellos decían que eran hijos de Abraham por la descendencia que traían según la carne. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo hijo, Isaac, Jacob. Estos dos hijos de Abraham tuvieron hijos, las 12 tribus de Israel. Y estas 12 tribus también engendraron hijos, y así engendraron hijos, hasta llegar al tiempo de Jesús de Nazaret, pero ellos no eran hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios venían cuando Jesús de Nazaret predicara. Entonces, antes no habían hijos de Dios. Sino, ¿para qué venía Jesús? Venía por gusto. Como decimos nosotros en Guatemala, venía de balde. Pero ahora entendemos claro por qué Jesús de Nazaret era el enviado del Padre y que Él, con su palabra, engendraba hijos de Dios. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Está bien claro. Quiere decir que Jesús era enviado de Dios,
Pero ¿por qué los de aquel tiempo no le podían entender y llevarse bien? Porque no era el mismo Padre. Habían sido enseñados de diferente manera. Entonces sigue diciendo, 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quiere decir que el que no es hijo de Dios por medio de la enseñanza de Jesús de Nazaret tiene que ser hijo del adversario, del contrario, del rival, del opositor a Dios. Que eso es lo que representa la palabra diablo. Diablo no es un personaje. Entonces, ahora vemos bien claro que los hijos de Dios venían por medio de una predicación de Jesús de Nazaret, el Cristo. Pero hasta antes de su muerte no había ningún hijo de Dios. Porque solo la palabra con entendimiento da hijos de Dios, produce hijos de Dios, engendra hijos de Dios, la sabiduría y el conocimiento. Usted puede confesar seguro que es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque usted ha sido engendrado por medio de una palabra verdadera. Yo lo estoy leyendo aquí con el entendimiento verdadero. Que muchos, porque fueron educados por la religión, no reciben la palabra como pasó hace 2000 años con Jesús. Ahí no se puede hacer nada, ni Jesús hizo nada. Jesús vino a lo suyo y lo hizo correctamente. Y hoy es que está dando fruto esa palabra de hace 2000 años. Yo sé que usted entiende que cuesta asimilarlo. Entonces, ahora vamos a ver nosotros la razón. ¿Por qué nosotros somos hijos de Dios? ¿Por qué nosotros tenemos la sabiduría de Dios en nosotros? Y no compartimos las cosas de la religión, porque ahí no hay hijos de Dios. Lo acabamos de leer con un entendimiento correcto. Entonces, vamos a ir a Juan 6:57 en adelante. Juan 6:57 dice así: como me envió el Padre viviente, dice Jesús, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Aquí está hablando del que se come a Jesús de Nazaret, el que me come, dice, pero no está hablando de su carne, de su cuerpo físico, está hablando de su palabra, de su enseñanza, de su evangelio. Se lo voy a hacer ver en los siguientes versículos. Así que ponga mucha atención. Y dice así: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. No era un pan físico, era un pan representativo que es la palabra de Jesús. O sea, el que se traga esa enseñanza, el que la guarda aquí, el que le alimenta la sabiduría, el entendimiento. Ese es el pan del cielo. Bueno, entonces dice el 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces dice el 60. Al oírlas,
muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Le voy a explicar esto. Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Hijo del Hombre no es un cuerpo físico, porque aquí estamos hablando de hijos espirituales. Entonces quiere decir que el Hijo del Hombre es aquel que tiene la misma enseñanza que tenía Jesús de Nazaret, porque es hijo de Dios, lleva hijos a la presencia de Dios, porque físicamente Jesús de Nazaret desapareció hace 2000 años. No se volvió a saber de él, se fue. Allá en el libro de los Hechos dice: varones galileos que se quedan viendo al cielo. Ese mismo que subió, ese va a volver, pero no hablaba de su cuerpo carnal, su cuerpo físico. Hablaba de la palabra. Entonces, repito, la palabra vino cuando Pablo comenzó a predicar. O sea, ese mismo regresó. Era la enseñanza que comenzó a darle la esperanza, la gracia a los gentiles para poder ser hijos de Dios. Hoy es que se manifiestan los hijos de Dios. Repito el versículo 63. Y dice así. Perdón, el 62. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Oiga el 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El Espíritu da vida. La carne para nada aprovecha. Aquí no está hablando de carne física ni del espíritu que se imagina la religión. Aquí el espíritu es una enseñanza de Dios y la carne es una enseñanza humana. ¿Por qué? Porque mire lo que viene después. Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Entonces, ¿de qué está hablando? De lo que él ha hablado. Si es bien sencillo. Las palabras que os he hablado son espíritu. Eso es lo que les da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo vuelve a repetir. Está bien claro. Más que claro. Entonces, vamos a terminar porque es hasta el 65, 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Con esto terminamos. ¿Por qué razón? Porque no todos tienen la capacidad de entendimiento. Hace 2000 años nadie podía recibir estas palabras. Y hoy sucede lo mismo. O sea, no todos pueden recibir esta enseñanza. Por eso yo a veces tengo algún decaimiento en cuanto a enseñar esto, porque miro que los religiosos tienen un montón de gente y oyen y esto da poco fruto por el momento. Pero conforme lo que está escrito dice que van a venir multitudes, pero yo quisiera verlas ya, pero no es así. Tengo que respetar el orden de lo que está escrito. Así que si por el momento solo hay 25, 30, porque eso es conforme a lo que estadísticamente se puede ver a través del internet. Así que
Yo no puedo hacer nada. Simple y sencillamente explicar lo que Dios me dice que enseñe y explique. Ahora yo disfruto de esa sabiduría, disfruto de esa paternidad, disfruto de esa herencia, de ese beneficio, porque si somos hijos recibimos herencia del Padre. Así pues, nos declaramos como nos declara su palabra, bendecidos con toda bendición.